imagínate que es la década del 60, Flower Power, y eres una persona estadounidense que vive en Inglaterra, trabaja en una prestigiosa universidad, manejas de taquito la física del siglo XX. Todo eso es lo que te imaginas. Y tu empleador te dice, vos estudiaste historia, ¿verdad? Aparte de física. Y le decís, sí, también estudié historia, aparte de física. ¿Le diste el cumpleaños? Una lista de cumpleaños. Entonces te dice, ¿qué te parece si creamos un curso de física para todos? Vamos a hacer lo siguiente. La universidad va a hacer un proyecto de extensión que va a convocar a la gente de la calle, la gente no formada o que no tiene una formación superior universitaria, para que puedan conocer la física del siglo XX. Que conozcan Einstein, que conozcan Schrödinger, la física relativista y la física cuántica. Que no sean simples nombres que suenan por acá, sino que sean un conocimiento, no te voy a decir súper académico, pero que entiendan las generalidades de la ciencia del siglo XX. ¿No? Recuerden que estamos en la década del 60, ¿no? Vos, que sos un gran físico, cuyo nombre es Thomas Kuhn, dices, qué buena idea. Voy a explicar a través de ejemplos históricos la teoría física contemporánea. ¿Cuál es mi meta? Explicar la física del siglo XX a través de la siguiente hipótesis. ¿Qué tanto sabía X pensador de física? Por ejemplo, ¿qué tanto sabía Aristóteles de física? O mejor dicho, ¿qué tanto descubrió Aristóteles y qué tanto no descubrió, dejándolo como tarea para Newton descubrir? La idea que tenía Kuhn era, el científico A en el tiempo 1 descubrió 2% del conocimiento de la física actual y el otro científico en el tiempo 2 descubrió un 2% más, y así hasta llegar a la edad contemporánea, donde tenemos estos hermosos y gigantescos conocimientos de física. Es una idea progresiva ascendente, de lo más simple a lo más complejo, de lo más sencillo a lo más complicado, de los conocimientos básicos a los conocimientos generales. Es una idea, dice Kuhn, va a ser más fácil para la gente de la calle, la que nunca estudió física, aprender física primero con la física antigua, que es más simple de entender, y luego con la física medieval, y luego con la física moderna, y ya cuando tengamos todas las cosas necesarias llegamos al siglo XX y explicamos la física relativista y la física cuántica. ¿Se entiende la idea de Kuhn? Es la idea de que durante 2000 años la humanidad ha participado en un proyecto de sumar todos un ladrillito
a lo que sería el conocimiento de la ciencia. Vamos generando una torre de conocimiento científico. Entonces, así va a ser más fácil estudiar física con la historia de la física que con un manual de física o un manual de matemática, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No estás seguro de nadie o de nada? ¿De nada? Qué bajón vivir contigo mismo. ¿Me amás? No estoy seguro. Claro. Hay algunas cosas, inclusive las personas más inseguras son seguras. Por lo menos son seguras de su inseguridad. ¿Qué hace Thomas Kuhn? Thomas Kuhn empieza con el primer libro de física escrito con motivos de explicar la física. El primer libro de física que se presenta como un manual de física es La física de Aristóteles, allá por el 300 a.C. La física de Aristóteles. En realidad no se llamaba física, se llamaba physis, porque en griego la palabra física es physis, pero no importa. La physis, la física. Entonces, Thomas Kuhn dice, leo la física de Aristóteles, más o menos sé qué tanto sabe de física, qué tanto no, y digo, bueno, esto lo sabe Aristóteles y esto no lo sabe Aristóteles. Y después lo comparo. Newton sabe esto, pero no sabe esto, y así voy mostrando la diferencia. Hasta que, por ejemplo, Einstein va a ser el que sabe todo de todo, por ejemplo. ¿No? ¿Sí? Si me promete no preguntarme nada. Ok. ¿Qué mensaje tan importante? ¿Qué encuentra en el libro primero de la física de Aristóteles, Thomas Kuhn? Aristóteles dice, la física es el estudio... ¿Por qué en este cuaderno? La física es el estudio del crecimiento de los árboles, de los huevos de la mosca, de los ladridos de los perros. Y uno dice, o Kuhn dice, creo que me confundí de libro. Yo quería leer la física de Aristóteles y quizás agarré la biología de Aristóteles. El crecimiento de un árbol es un problema biológico, ¿no? No un problema físico. Entonces cierro la tapa, pero la tapa dice la física. Y dice, quizás es una mala edición. Entonces va a buscar una mejor edición y la otra edición empieza exactamente igual. El estudio de la física es el estudio del crecimiento de un árbol, del vuelo de una mosca. Entonces, ¿qué concluye Kuhn? ¿Qué concluye Kuhn, gente? De que antes se tenía otro concepto de física. ¿Así? ¿Vos inmediatamente lees algo y decís eso? Sí. No. Ojalá tuviésemos tu mente. Yo no. Y antes el conocimiento te da. Como que las personas no tenían tanto conocimiento como para partir ya en términos tan específicos. Son estúpidos, decís vos. ¿No? No sabía tanto como ahora, quizás. O de que Aristóteles iba a empezar hablando de biología y de ahí iba a desarrollar una teoría física. Pero estaba primero. La primera actitud es esa, que Aristóteles no sabe nada de física. A ver, ustedes son muy amables porque están en modo amable, pero si se cruzan con alguien que les quiere explicar algo que ustedes saben y se dan cuenta que se los mal explica, no le decís, debe tener otra interpretación de la realidad. No le decís, son un tarado. Si viene, vos explicás algo, vos sabés algo, y viene un hombre y te explica lo mismo que vos ya sabés, ¿qué decís? ¿Qué es eso? ¡Qué boludo! Es mansplaining, ¿no? Es decir, eso ya lo sé, yo escribí eso. O sea, lo que vos me estás diciendo lo escribí yo, ¿no?
Entonces, Kuhn dice, yo estoy leyendo esto y Aristóteles no sabe ni papa de física. Esa es la primera actitud. La primera actitud siempre es, cuando uno está seguro de algo y otro viene y dice tontería, dice, el que está equivocado es el otro, no yo. Obviamente. Es la primera actitud, es una actitud espontánea. Una actitud acrítica, porque uno no se pone a pensar, como dijeron las dos compañeras acá, puede ser que bajo el contexto, la circunstancia, no, jamás en la actitud innata que nos impulsa a nosotros somos de dar la razón. El humano no es, dice, quizás y solo quizás yo sea un imbécil. No, mayormente la actitud es que el otro es un imbécil y después quizás pasando por un proceso introspectivo uno dice, bueno, no, quizás metí la pata yo. Es así, porque bueno, usted puede decir lo que quiera. Bueno, vamos chicos a desayunar allá. Vamos. ¿Mm? Yo me sumo. Bueno, vamos. Yo tengo hambre. Me van a decir, por eso le digo el almuerzo de tomar algo, porque me van a decir algo del almuerzo. Chicos, ya hay suplente TPA. Bueno, cuando ustedes, si tienen hoy es hoy. Si tienen hoy clase, tienen que quedar, chicos, y tienen que traer El almuerzo. la información que ustedes hayan tenido desde un principio. Porque son Hemos organizado desde la inscripción al taller que la manera en la que nos podemos quedar acá sin volver a nuestra casa. Entonces, No hemos traído las cosas porque no había. Ahora hay. Ni comida. bueno, yo les informo, a ver, ya voy a ir a ver con esos, porque la mayoría es el mismo tema, que no tienen el almuerzo, que no, bueno, ya voy a ir a ver, saber eso, a ver qué es lo que les digo. Pero, a ver, ustedes ya tienen suplente. Cuando vayan a venir a la primera clase, sea hoy o mañana, no sé cuándo tienen ustedes, tienen que traer toda la información que el profesor les haya dado, ¿sabes? Porque son profes nuevas en el colegio, entonces para poderlas ayudar, y ellos les van a ayudar a ustedes por el tiempo, y ustedes también. ¿Sí? Gracias. ¿Estás diciendo que no van a dar la clase? ¿Vos te la has creído? Yo también me la creí, claro. Están hablando con el externo. ¿Y vos te creías que era para eso? Bueno. La cuestión una vez que uno toma la primera actitud de que el otro es un imbécil, toma su momento de reflexión y dice, no puede ser tan imbécil Aristóteles. Pero no simplemente el hecho de no puede ser tan imbécil, sino que Aristóteles, el libro La física de Aristóteles, gobernó en las academias desde el 300 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Es decir, que por 1800 años las sociedades occidentales entendían, estudiaban y ejercían la física en los términos de Aristóteles. Desarrollaban conocimiento de ingeniería en base a la física de Aristóteles. Entonces, no podemos asumir, dice Kuhn, o sea, mala mía, asumir de entrada que Aristóteles no sabía nada de física, porque si fuese tan imbécil como yo lo sentí la primera vez que lo leí, no hubiese durado 1800 años en su modelo de pensamiento, porque no hubiese sido posible construir los acueductos, o desarrollar las construcciones, o establecer las represas, o hacer cualquier avance que requería un conocimiento físico, de relaciones de fuerza, o de masa y de volumen. Dice Kuhn, debería haber algo
en el pensamiento físico de Aristóteles que yo no estoy viendo. Porque si no, tanto tiempo no hubiese durado. Piénsenlo así. El esquema y la manera en cómo entendemos la física hoy en día tiene 500 años, nada más. Es decir, la física que nosotros conocemos tiene 500 años. No le llegan ni a los talones a la tradición aristotélica con 1800 años. Cuando tenga la física nuestra 1800 años, ahí recién le va a poder empezar a hablar a Aristóteles. Pero por ahora es una bebé de pecho. Es la física. Entonces, ¿qué tuvo la física de Aristóteles que por tanto tiempo se mantuvo regente? Que ocupó tanto lugar en la academia de los estudios. Éxito. Obvio que tuvo éxito. Claro que sí. Por 1800 años tuvo éxito. Una consistencia basada en el conocimiento de esa época. O sea, como que se fundamentaba en esa época. Es verdad, todos los conocimientos se fundamentaban en la física. Sí, es así. Ese era el modelo de cómo se producía conocimiento. En eso estamos de acuerdo. El éxito, consistencia. Pero hay un problema. Porque Aristóteles sigue diciendo que la física es el crecimiento de un árbol. Y la física no es el crecimiento de un árbol. La física es un movimiento de objetos. Por ejemplo, un borrador que se eleva por una fuerza que lo impulsa y que por otra fuerza se ve en caída. Ahí está, se me acordaba de parar. Se ve en caída hacia un centro de gravedad. Eso es física. No, planto una semillita, me pongo agüita. Uno diría que es una metáfora, pero Aristóteles no dice... Chicos, estoy hablando metafóricamente. No, él explica literalmente cómo es el proceso de una semilla, de un brote, de un árbol que da otra semilla. Y no dice, y así funcionan los movimientos celestes. No, directamente explica, no, pero porque podría ser, uno dice, quizás estaba haciendo un lenguaje didáctico, retórico, pedagógico. No, literalmente está hablando de una semilla, de un brote, de un árbol. Y uno diría, eso es biología. Y Aristóteles dice, no, eso es física. Es física pura. Y vos decís, acá no nos estamos entendiendo. ¿Cómo hace cuando no te estás entendiendo? ¿Así? No, eso es cuando el otro lo hace... Cuando decís, no podés conmigo. ¿No? Cuando no le está entendiendo, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es que sé? ¿Qué fachamos? Ok. Lo que hace Kuhn es maravilloso. No se los digo, se los muestro. Kuhn está sentado en el estudio de su casa, con la ventana mirando hacia el patio sobre su escritorio, con todos los papeles de la física ahí, desbarándose los sesos, tratando de entender de qué hablaba este buen señor. Mira hacia la ventana y ve sus hijos hegemónicos jugando con un perro hegemónico, sus hijos de ojos celestes, rubios, con un labrador, amacándose en un árbol perfectamente plantado con una hamaca. Y dice Kuhn, estaba mirando yo por la ventana con mis papeles en el escritorio cuando el mundo de Aristóteles pieza por pieza empezó a encajar y a organizarse de tal manera que me di cuenta que no solamente que Aristóteles era un gran físico, sino que era una de las mentes más brillantes de la humanidad,
que creó una tradición profunda con gran fortaleza que logró subsistir más allá de los errores que en un principio me parecían profundos y ahora me doy cuenta que son meramente superficiales. Sentado ahí, de tanto taladrarse la cabeza a este físico especializado en Einstein para entender una física de 1800 años de antigüedad, de más, de 2100 años de antigüedad, y en un momento se le prende la lamparita. Se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta? Que Aristóteles era un gran físico. ¿Por qué? Porque la física de Aristóteles es la física del sentido común. La física del sentido común. La física del sentido común. Porque ¿qué herramientas tenía Aristóteles para construir la física? Su maldito ojo y nada más que su maldito ojo. Ni telescopios, ni microscopios, ni herramientas de medición. Todas las herramientas de medición como una vara, un pie, una mano, un pulgar, eran siempre inexactas. Él necesitaba solamente imaginación, su ojo, papel, lápiz, era él. Era solamente su cabeza tratando de ver. ¿Y qué hizo Aristóteles? Se paró en el medio de donde él vivía, allá en Atenas, viendo la ciudad moviéndose, que está aledaña al campo, porque no existía la idea de urbano o no urbano, y veía, y se daba cuenta que todo lo que está en el mundo se mueve. Todo se mueve, como dice Calle 13. Todo se mueve. Todo está en movimiento, pero no cualquier tipo de movimiento. Todo comparte, a pesar de ser diferente, un árbol, una mosca, un perro, un parto, el carpintero, todo comparte la misma estructura de movimiento. Todo es o causa o efecto. ¡Qué genialidad de Aristóteles! Él fue el primero que se dio cuenta. La física es el estudio de las causas y de los efectos. Y ahí tiene sentido que el árbol entra en la física. Claro que sí. La semilla es la causa del brote, el brote es la causa del árbol es la causa de la semilla es la causa del brote. Claro que tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo que aparezca la botánica como parte de la física, que no exista la idea de botánica, porque es una relación de causas y efectos. ¿Querés ir a tomar agua? Anda. Nada así. Morir tosiendo no debe ser una de las mejores formas. Hay una lista de las mejores formas de morir y hay una lista de las peores formas de morir. Comiendo algo rico, riéndote. Una de las mejores formas es riéndote de un chiste que vos mismo contaste. Un chiste que solamente vos entendiste y te tentaste hasta que te moriste. Debe ser una de las mejores formas de morir. Porque encima no vas a estar vivo para explicar por qué era gracioso el chiste. Vos lo contaste y te reíste y nadie lo entendió y te moriste. Debe ser. Para nosotros tenés haber muerto por ser un boludo. Pero no importa, ya está. Vos ya te moriste casi con la pequeña muerte, como dicen los franceses, de petit mort, ¿no? Vos pensaste que yo iba a hacer un chiste soez, así, cosas así. No, qué sé yo cuál es la peor. Cualquiera que sea alargada. Cualquiera que dure más de 2 segundos me parece una de las peores. ¿Más de 10 segundos? Sí. ¿Qué cosa? Cualquier muerte que vos sientas y seas consciente de esa un bajón. O las enfermedades que son terminales, pero que van de a poco. Claro, que te van consumiendo. O el Alzheimer, que te va... Bueno. Con Newton, cuando vos querías explicar algo físico, los ejemplos clásicos de la física
son de la balística. Un objeto, una bala de cañón es lanzada y genera una circunferencia. ¿Bien? Una parábola, muy bien. ¿Eh? Te llevas matemática, pero no física. Porque también tenemos. Fíjense, si vos tirás algo, siempre hace una parábola, ¿no? Inclusive, si tratás de tirarlo así, ¿no? Bien, bien, siempre va a terminar haciendo ese movimiento. ¿Lo entienden? Siempre hay una curva, aunque sea mínimamente pronunciada. El estudio de la física, ¿se lo van a acordar esto? Porque en epistemología, como es filosofía de las ciencias, yo les puedo tomar cosas de ciencia. Y aparte no vamos a natural. ¿Querés sacarte foto de la parábola? ¿Cuál es el modelo clásico en la física newtoniana? Lo acabo de explicar recién. No. ¿Eh? ¿Sí? El ejemplo clásico es un ejemplo de balística. Se tira una bala de cañón y genera una circunferencia. Pasa de la posición 1 en el tiempo 1 a la posición 2 en el tiempo 2. El objeto está aquí y luego está allá. Eso es la física moderna del 1500 en adelante. Pero en Aristóteles no es para nada así, tengo el objeto 1, el objeto A, que se transforma, la semilla por ejemplo, en un brote, en el objeto B, que se transforma luego en un árbol, el objeto C, y luego se transforma de vuelta en el objeto semilla, el objeto D, que el A y D son totalmente distintos, son dos semillas distintas. La diferencia que hay entre la física newtoniana y la física aristotélica es que la física newtoniana establece que todos los objetos están en movimientos en un tiempo y un espacio, ¿no? Todo está en un tiempo y un espacio, aquí y ahora. ¿Se llama cómo? El momento sería el de aquí a ahora. El P1, T1. ¿Ok? Mientras que Aristóteles no importa el tiempo no es una variable que interesa. No interesa cuánto tarda la semilla en germinar. Lo que interesa es que la semilla se va a transformar en el brote. Y que el brote se va a transformar en el árbol. Y que el árbol va a transformarse en futuras semillas. No importa cuándo, sino que a Aristóteles le importa el cómo. Le importa cómo la semilla es causa efectiva y real del árbol. Porque nada más distinto, nada más diferente para el ojo desnudo que una semilla y un árbol. No tienen nada que ver. Si yo te muestro por primera vez una semilla y te digo, esto es eso, me decís, no tiene ningún sentido. No hay ningún parentesco, ningún aire de familia, ninguna relación. Es distinto. Con los bebés uno dice, bueno, más o menos se parece a un ser humano. Pero una semilla, no se parece a un bebé planta. No es así. Vos ves la semilla y decís, esto no es un árbol. Pero el chiste es que produce el árbol. La semilla es causa y el árbol es el efecto. Entonces, ¿por qué Aristóteles puede decir eso? Porque Aristóteles se basó en la observación. Él se puso a ver
cómo se transforman las cosas, cómo la oruga se transforma en mariposa, cómo la semilla se transforma en árbol, cómo la lluvia produce lagos, cómo, qué sé yo, la madera se prende fuego. Hoy no estudié. Kuhn, tratando de decir qué ignoraba y qué sabía Aristóteles para poder explicar de manera sencilla la historia de la física, descubrió algo terrible para él, pero que le permitió pensar las cosas de otra manera. Que la física de Aristóteles y la física de Newton no tienen nada que ver. No se conectan, no se relacionan, hablan en idiomas totalmente diferentes. No se preocupan por lo mismo, no tienen las mismas preguntas, no tienen ni siquiera los mismos métodos de observación y de experimentación. Son físicas radicalmente distintas. Y yo les dije la otra vez que había un problema, que era el problema. Cuando hace una semana estaba hablando del problema de Popper, sobre, por un lado, Popper tenía como dificultad el hecho de que su propia teoría no era falsable. ¿No? ¿Va qué? ¿Ah? Y te la prestó hasta ese momento. ¿Eh? Claro. Lo que quedaba pendiente era un problema que tenía Popper. Estamos hablando del problema de Popper de hace. ¿Por qué no escuchás el hilo de la conversación? Una de las cosas que quedó la semana pasada fue que vimos que Popper no solamente tenía la cuestión de que su propia teoría no cumplía su criterio de falsabilidad, sino también que los científicos no atentan contra sus teorías científicas. Pero hay algo más. Más allá de que los científicos no atentan contra sus teorías científicas, sí, es verdad que la primera actitud del grupo de los científicos es proteger a mansalva su teoría científica. ¿Cómo puede haber cambio científico? ¿Cómo puede haber una transformación del conocimiento científico? Si los científicos son dogmáticos con sus propias teorías, ¿cómo pudo ser que abandonaron el pensamiento aristotélico y se convirtieron al pensamiento newtoniano? Un dogma más fuerte no es más fuerte que el dogma. El dogma siempre es fuerte. Entonces no puedes tener un dogma más fuerte. Podés matar más personas, pero eso no hace que el dogma sea más fuerte. Hace que tu revólver sea mejor o que seas más sistemático. Pero el dogma cognitivamente es dogmático. Si no, no es un dogma. Los dogmas son dogmáticos. Los dogmas te afirman de manera axiomática lo que vos considerás como verdadero. No hay el dogma de que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, tiene el mismo peso que el dogma Dios es el salvador de todos y nos trajo sus 10 mandamientos. Ningún dogma de esos dos es más fuerte que el otro. Entonces no se puede establecer por fortaleza. Uno es más creído que el otro, ya, ¿cómo se dice? Más creído. O sea, uno es más avalado. Tiene más seguidores. Más respetado. Bueno, el dogma de Newton. El dogma de Newton nació en un lugar
sumamente remoto y perdido, y desde ya te digo que no eran mayoría. No eran mayoría porque el modelo universitario de Europa es un modelo eclesiástico, es desde la iglesia. La iglesia inventó la universidad, nos guste o no nos guste. ¿Bien? Lo que conocemos como universidad es el modelo de la Edad Media. Perfecto, muy bien. Y todas las iglesias de todas las universidades de todos los países de Europa mantenían como canónico a Aristóteles. Solamente había una institución y un conjunto de grupos estudiosos conectados todos por intercambio epistolares mediante la institución de la Royal Society de Londres, que era una institución contra 20 países con cuántas universidades funcionando. No eran la mayoría. No eran la mayoría. Hoy son la mayoría. Pero en ese momento no eran la mayoría. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que los científicos son dogmáticos? Porque nadie va a renunciar al trabajo de su vida de buenas a primeras. Que se dio un cambio en la manera de entender la física. De la física aristotélica, que en 1800 años es una tradición enorme, es muchos años. Tienen que pensar, si a nosotros, que tenemos 200 años de país, nos cuesta desembarazarnos de ciertas formas de sociabilidad que están tan arraigadas desde nuestra independencia, imagínate ahora sumarle 1600 años de arraigo. Dentro de lo que si quiere decirle el gen de la cultura que atraviesa y te cosifica la manera de cómo entender al mundo. ¿Cómo es posible el cambio científico si los científicos no se disponen al cambio? Esa es la pregunta que Kuhn se hace. Dice, ¿cómo puede ser que no tengan nada que ver? Nada. No es un poquito, es literalmente nada. Newton habla de balas de cañón y Aristóteles habla de árboles. ¿En qué se parece una bala de cañón y una semilla? En nada. Una hace vida y otra mata. ¿Sí? Son la antípoda. No, una destruye la otra. ¿Eh? Una destruye la otra. Así yo puedo aplastar una semilla con una bola de cañón, pero no se parecen. ¿No te entendí? ¿Era otra cosa? Una teoría destruye la otra. ¿Destruye? ¿Vos decís que la teoría newtoniana destruyó a la teoría aristotélica? Ese es el mismo ejemplo del dogma más fuerte, dicho con teorías. No sé. Porque surgió la biología. ¿Surgió la biología? La biología la creó Aristóteles con un libro que se llama La Biología. Aristóteles creó la biología, la lógica, la física. Es el gran sistematizador. Escribió muchas de las disciplinas que ustedes tienen, excepto las sociales, que él no las produjo, son iniciadas por Aristóteles, porque Aristóteles se encontró con que el saber de su cultura estaba muy disperso, entonces él fue creando muchos manuales. ¿Bien? Entonces, la biología la creó él. La astrofísica la creó él. El estudio de las religiones, hijo de su madre, ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Sí. Pero Ahí voy. en esa época ya, o sea, se seguía usando, digamos, la tradición aristotélica en la biología. Hasta el 1500, o sea, cuando te digo la lógica aristotélica por 1800 años, es prácticamente bastante literal, bastante literal. Claro, para todas las materias, digamos. Sí, el pensamiento aristotélico había organizado el saber humano muy eficientemente. Volviendo al tema del conocimiento dogmático, ¿cómo un dogma puede ser más fuerte que otro dogma? Yo digo que no pueden ser. No, sí, era eso. Ah, listo. Buena charla. Buena. Estas conversaciones tenemos que seguir teniéndolas así. Kuhn se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que la física aristotélica tenía una manera de organizar al mundo muy distinta de la manera en que la física newtoniana organiza el mundo. Las dos físicas hablan sobre el mundo, pero organizan los hechos de distintas
maneras. Kuhn trae la metáfora del rompecabezas. Las piezas están ahí y estos pensadores las organizaron de distintas maneras y crearon una imagen del mundo. Una imagen del mundo. Y esa imagen, ¿está haciendo? Esa imagen se mantiene porque permite a una gran cantidad de personas resolver problemas en el mundo. Yo les dije, la física aristotélica permitió desarrollos en ingeniería para crear acueductos, ¿no? Entonces decía, ¿cómo no vamos a mantener esto? Esto es maravilloso. Claramente. ¿Por qué la física einsteiniana funciona tan bien? Y porque no da cosas tan estúpidas como el Wi-Fi. Si la física de Einstein tiene razón, deberíamos poder poner satélites en órbita. ¿Entienden? Presentan imágenes del mundo que nos permiten a nosotros movernos. ¿No les gusta la idea de rompecabezas? Piensen en la idea de un mapa. La física aristotélica, la física newtoniana, la física einsteiniana, la física cuántica muestra mapas. Podemos tener muchos tipos de mapas del mismo territorio. Mapas políticos, mapas físicos, ¿no? De la misma manera, distintos mapas te permiten a vos desplazarte y acomodarte o atender a distintas circunstancias del terreno. ¿Cómo se crea un mapa? Un mapa se crea a través del trabajo cooperativo de los científicos que están cartografiando la realidad, que la están investigando. Todos los científicos se juntan y dicen, vamos a estudiar a la realidad desde el método aristotélico. O vamos a estudiar la realidad desde el método newtoniano. O vamos a estudiar la realidad desde el método einsteiniano. ¿Se entiende? Cuando todos los... ¿Qué pasó? Cuando todos los científicos generan un acuerdo en el método, la porción de la realidad y los problemas a resolver, terminan estableciendo un paradigma. ¿Por qué la física aristotélica es tan diferente a la física newtoniana? Porque pertenecen a distintos paradigmas. El paradigma, gente, esa es la cosa que descubre Kuhn. Los científicos trabajan dentro de un paradigma. ¿Qué hace que un paradigma sea un paradigma? Es el consenso de un método científico, de acuerdo de un método científico, de un conjunto de problemas específicos y de un conjunto de temas a tratar, que se aplica sobre un aspecto de la realidad. Por ejemplo, un consenso dado sobre un método científico, un conjunto de problemas, un conjunto de temas, un aspecto de la realidad. En Aristóteles era muy claro. El problema era, ¿cómo puede ser que objetos tan diferentes produzcan cosas tan extraordinarias? Una semilla en un árbol, ¿no? Es muy diferente. Ese es el problema. La explicación que va a dar Aristóteles es, bueno, hay una cadena de causas y efectos. La semilla causa
el surgimiento de un brote. El brote causa el surgimiento del tronco del árbol. El árbol causa el surgimiento de la semilla y así crea un ciclo. ¿No? Un ciclo, no siglo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál era el problema de la física newtoniana? ¿Cómo puede ser que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Cómo puede ser que la Luna no se estrelle con la Tierra? Entonces, estudiando la balística, los disparos de cañón, cataputis. ¿Qué pensó Galileo, Gassendi, Boyle y Newton finalmente? Que si vos disparás con la suficiente fuerza, vas a lograr que la circunferencia se convierta en un círculo. Porque ¿qué movimiento hace cuando vos disparás cualquier cosa? Hace esto. Hace esto y se cae y se estrella. Pero si yo logro hacerlo con la fuerza necesaria para que cada vez que se caiga no haya dónde caer, va a terminar volviendo. Y va a hacer este movimiento. Las estrellas, los planetas, las lunas, todo gira porque está en continua caída, dice Newton. Es una caída perpetua. ¿Por qué no se estrella la luna? Porque no termina de caer. Cada vez que está por caer, la circunferencia es tan grande y la fuerza es tan mayor que hace un círculo enorme. ¿Entienden? No sé cómo no le vuela la cabeza eso. O sea, Newton con cálculos matemáticos hizo eso. Y tenía 21 años. Con su madre. No. Es un mito eso que no vivían. Es un mito. La gente envejecía igual que ahora. Lo que sí era probable es que no pases a los 6 años, 7 años. Una vez que vos pasabas ese umbral, era muy probable que ya llegues a viejo. Bueno, se recibían en la universidad a los 2, a los 3. No sé, me parece que no fue a la universidad. Tenía tutores privados. Y bueno, ustedes van a una escuela que Newton soñaría con haber ido. Porque ustedes pueden decir así cualquiera, pero ustedes tienen un conocimiento enciclopédico 10 veces mayor de lo que él tenía acceso. Tal es así que él tuvo que inventar unas matemáticas porque no existía el lenguaje matemático para decir lo que yo acabo de decir. Inventó el álgebra. Dijo, che, necesito explicar esto. No tengo, bueno, inventó un número. Ustedes no tienen que inventar el álgebra, ustedes lo tienen. Así que, ojo si se quieren comparar con Newton, porque Newton... ¿Qué? Que todos hablamos de Newton. ¿Quién era de nosotros que sí tengamos... Y cambien eso. No es culpa de Newton de cosas de cuestión de ustedes. Nada, mentira. No tienen nada de malo ser mediocre. No digo que lo sean, digo que entiendan que no tienen nada de malo. Ser mediocre. Mediocre se considera como algo peyorativo, pero mediocre significa de la media, así común. Y el 90% de nosotros somos mediocres. Yo ya lo tengo resumido, yo ya no me pesa en lo más mínimo. Yo creo que habría que escribir un nuevo tratado de filosofía que se llame El humano mediocre, para luchar contra el humano egocéntrico que habla de la necesidad de destacar, tener éxitos, muchos likes, muchas vistas, Entonces, luchar contra esa cosa y retomar la idea de la persona común que con hablar con alguien y tener una conexión íntima lo considera suficiente. Hoy en día eso se ve como algo poco. No tenés que tener una sola conexión íntima, tenés que tener una conexión íntima con todos tus followers. Ya tiene un tema de libro. Ya sé, no tengo tiempo. Pero yo se los tiro a la tesis, a ver, escriban ustedes y cuando ganen el premio Nobel, me citan. Sí.
Gracias. Porque yo estoy bien siendo mediocre, quizás ustedes no. Ustedes quieren el premio Nobel. Entonces cuando lo ganen, digan. Y esto para mi profe mediocre. Bueno, Albert Camus, un filósofo que ganó el premio Nobel de Literatura, cuando fue a dar el discurso, le dio con un palo a su profe de literatura. Y dice, este premio se lo quiero dedicar. Posta, está la grabación, dura 2 minutos. Mayormente los discursos del premio Nobel duran como 15 minutos y hablan sobre las artes, hablan sobre el tema que les toca, pero siempre como muy pomposo o muy comprometido socialmente. Este fue 2 minutos y dice, al profesor Raimundo, que me puso un 2 en mi cuento de literatura, que me dijo que no iba a llegar a ningún lado. Quiero recordarle que yo hoy estoy aquí y él todavía está en esa escuelita rural. Decirle, malísimo. Pero ¿qué le va a decir? Te va a decir, tengo el premio Nobel, ¿vos qué tenés? Hay un libro de José Ingenieros que no tienen que leerlo, que se llama El hombre mediocre. No lean ese porque ese ataca a la persona de sentido común. ¿Eh? ¿Te estabas estirando? El hombre mediocre. El hombre mediocre. Ya es hasta medio misógino porque no es el humano, es el hombre. Ingenieros. Un pensador argentino. ¿Por qué no tenés? Porque es peyorativo. O sea, léanlo si quieren. Yo les aviso que es un libro de una persona que odiaba a la gente del campo y todas esas cosas. No lo compren, no le den clase. Está bueno. Ah, bueno. Ese libro es todo lo contrario de lo que acabamos de decir del libro de Claro. El paradigma funciona de la siguiente manera. Establece un periodo de ciencia normal. ¿Por qué ciencia normal? Porque todos trabajamos normalmente de la misma manera. Todos usamos más o menos el mismo método, todos tenemos más o menos las mismas preguntas, todos sabemos más o menos cómo vamos a responder a esas preguntas. Con un paper, con un libro, con divulgación, con un congreso, todos sabemos más o menos lo mismo. ¿Qué pasa con los paradigmas? Los paradigmas, al hacer un recorte de realidad, a organizar el rompecabezas de los hechos de una forma específica, dejan de lado cosas, ¿no? El recorte, como característica principal, es que deja algo cortado, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Empiezan a sucederse enigmas científicos, cosas que la ciencia no puede responder. Un ejemplo, en la física contemporánea, un enigma científico es la materia oscura. Se postula, se habla de ella, pero todavía no sabemos qué es. Es un enigma. Otro enigma es qué hay en el centro de un agujero negro. Hay muchas hipótesis, pero siguen siendo hoy un enigma. ¿Cómo funciona la creación de las plantas de la clorofila? Ese es otro enigma. Parece una tontería eso. La creación de la clorofila. Las plantas crean clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es la energía que produce la planta para poder sostenerse mediante la luz y la nutriente. Si nosotros lográramos resolver eso, todos los problemas de contaminación, olvídate, crearíamos una máquina que lo hace. Pero no sabemos todavía. No sabemos cómo producir eso. Es un secreto bioquímico por ahora. Un enigma bioquímico. Los enigmas aparecen primero como algo positivo, porque la ciencia va desarrollándose a resolver enigmas. Pero los enigmas poco a poco empiezan a hacer ruidos, empiezan a producir lo que se llaman anomalías.
cuando empezamos a encontrar cosas que van en contra de la propia visión de la ciencia. Por ejemplo, el fenómeno de Niño. No, eso se puede explicar científicamente. Déjame, ahí estaba por explicar. Una anomalía tiene como característica ir en contra de la naturaleza. Pero la naturaleza no va en contra de la naturaleza. Si es contranatural, el problema no es la naturaleza, el problema es mi interpretación de la naturaleza. El niño no es contranatural, porque se puede explicar con todos los conocimientos meteorológicos que tenemos y atmosféricos, ¿no? Un ejemplo es, ¿qué pasa cuando usando nuestros mejores relojes los años empiezan a multiplicar los meses? En el 1400, una anomalía es cuando en vez de que el año dure 365 días o tenga 12 meses, empieza a tener 14 meses. El año no termina. El año se mide por una cuestión de tiempo, con relojes específicos. En 1400 se empezó a darse un desfasaje. Hubo un año de 15 meses, por ejemplo. Porque cada vez que querían decir, acá termina el año, se daban cuenta que no terminaba el año ahí. Eso es una anomalía. Es contranatural que algo que dure 10 minutos dure 12 minutos. Que algo que dure 365 días dure 900 días. No, ¿cómo que el tiempo? Decíselo a un árbol que el tiempo es lo creado por la persona. La nomenclatura, las fracciones, sí, muy bien, muy bien. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué instrumentos usamos nosotros para medir el tiempo físico? El reloj. Si el reloj se descalibra, pero el reloj no está calibrado a nosotros. El reloj está calibrado con ciertos periodos específicos. Pero está bien la pregunta, porque para que se entienda. Los relojes decían, tiene que ser tal día o tal momento de la época, y no era ese día o esa época. Había un conjunto de instrumentos que empezaron a fallar. ¿Por qué? Porque hoy en día usamos relojes con capacidades atómicas, ¿bien? Están medidos con una relación de átomos que están en un en un buen equilibrio, ¿bien? Pero antes no tenían ese tipo de relojes. Los relojes estaban acomodados a las constelaciones. ¿Por qué? Porque las constelaciones soportan vidas. Va a morirse 100 millones de personas, pero las estrellas se van a quedar en su lugar. Y el cielo va cambiando según la época del año. ¿Por qué? La bóveda celeste va girando como la Tierra va girando porque va enfocando distintos puntos de la galaxia. En un momento, si estoy acá, veo este conjunto de estrellas y es invierno. Estoy acá, veo otro conjunto de estrellas y es verano. ¿Qué pasaba? Antes tardábamos 6 meses en hacer este cambio y ahora tardamos 9 meses. El año duró más. El invierno duró más. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ay, pero... Quizás si seguimos la conclusión, entonces A ver. ¿Saben que estamos en un sistema heliocéntrico? La Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra no gira en un círculo perfecto, sino una elipsis, ¿no? Cuando estamos más cerca del Sol, verano. Cuando estamos más lejos, invierno. Cuando el continente europeo mira para allá, no ve estas estrellas. Ve estas estrellas.
Si ves estas estrellas y estás más cercano, esta es la época de calor. Esto es el verano. Si yo estoy acá, voy a mirar esas estrellas. Voy a tener una época de frío. Si hay estas estrellas, es invierno. El año es un pasaje entre primavera, verano, otoño, invierno. Para que pueda pasar un año necesito que pasen las 4 estaciones. Si estoy más de 3 meses en un lugar, la estación va a durar más de 3 meses. Va a durar 5 meses. Lo que tarde yo en estar en el otro lugar. Entonces, si yo mido el año por estaciones, como lo hacemos hoy en día, y si las estaciones solamente pasan cuando cambia el reloj galáctico, que son la posición de las estrellas, tengo de repente un año que dura 16 meses. ¿Entienden? ¿Se entiende ahora? No. ¿Sí? ¿Le entienden todos? Entonces, eso es una anomalía, es imposible que pase eso. Sería absurdo que pase eso. Sería una tontería que pase eso. Sería contranatural que un día las estrellas digan, ¿sabes qué? Hoy me quedo acá. Y se queda así, ¿no? Entonces, si pasa algo contranatural, la culpa no es de la naturaleza, es de quien la interpreta. Entonces, llega un momento en que el paradigma le suceden anomalías, cosas totalmente inexplicables. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y en el 1400 pasó eso. Las estrellas no se estaban moviendo. Las constelaciones de repente dijeron, me quedo 2 meses más. Lo cual es una locura. Si por 1700 años el sistema estaba funcionando, ¿por qué ahora no? ¿Entienden? La anomalía lleva a una crisis. Porque de última, una anomalía más o menos la podemos ignorar. Porque ¿qué dijimos que hace el científico cuando encuentra que está equivocado? ¿Lo acepta sanamente? No, dice, están mal los cálculos, alguien metió la pata, están usando malas cartas de las estrellas, alguien está equivocado. Tal es así que el Papa, creo que es el Pío II, agarró el teléfono de la época y llamó, llamame a ese polaco, ¿cómo se llamaba? Copérnico. Llamame a Copérnico, que él sabe mucho sobre estrellas y necesito que me corrija el año. No puede ser que dure 15 meses esto. Y Copérnico dice, vos fumá, Papa Pío II, vos fumá, que yo te lo explico. Entonces dice, tengo tecnología de punta. ¿Vieron cómo ahora la tecnología de punta es tener tu propia nave espacial? Hoy en ese momento, tecnología de punta era tener tu propio telescopio. Y él tenía su telescopio. Sí, mirá, era el Rolls Royce, era como querés subir a ver las estrellas. Un golazo, o sea, cita ganada, seguro. Y el tipo, el polaquito, se pone a ver las estrellas, anota, y dice, sí, posta, como que no está funcionando esto. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema, que se da cuenta Copérnico, es que no era tal cual como yo les expliqué. Porque para esa época el Sol giraba alrededor de la Tierra. Era geocéntrico. El Sol giraba alrededor de la Tierra. Y dice, claro, qué boludo que somos, boludo. Porque, sí, con razón las estrellas van cambiando. Porque estamos mirando mal las cosas. Si pusiéramos un modelo heliocéntrico, listo el pollo. El año vuelve a tener 12 meses. Y dice, che, Pío, ¿lo resolví o no? Date la morcilla y te lo cuento en el asado. Y, bueno, asaron a algo, pero a Copérnico, por decirle, por siquiera sugerir la posibilidad. Eso se llama construir el chiste. Por simplemente sugerir que el paradigma no estaba funcionando, dijeron, cuando digo que lo quemaron fuego, no estoy siendo
metafórico, literalmente. Lo quemaron fuego a él y a sus libros, y si te he visto no me acuerdo. Obviamente un mal científico, Copérnico, obviamente. Cien años más y de repente aparece otra anomalía. Un cometa se persigue la cola. ¿Qué? No puede ser que un cometa se persiga la cola. En realidad la cola va para atrás, no va para adelante. Pero sí, hay registros históricos de la época donde un cometa estaba persiguiendo su cola. Es un evento contranatural. Pero no puede ser contranatural, porque la naturaleza no se contradice. Si se contradice, el problema no es la naturaleza, el problema es de quién la interpreta. Entonces está el Papa ahí de vuelta, otro Papa, no me acuerdo, meter el Pío IX. Vamos a llamar a Galileo, que tiene el Rolls Royce de los Rolls Royce, tiene un telescopio, no sé el telescopio que tenía, así, mirá, ¿querés ver mi telescopio? Y te mostraba un telescopio enorme, así. Y dice, bueno,